miércoles 7 de agosto de este año 2019. Quienes vimos ayer a Juander Santos, el hermano de Luguelín, encabezar la salida hasta el final, el hit de 400 metros con vallas, de los dos que operaron ayer como semifinales. Nos dimos cuenta que estábamos ante un corredor de semifondo bastante depurado. Esos 49.44 segundos que recorrió Juander Santos, cabeza del grupo de la segunda eliminatoria, los hizo con bastante facilidad. Todo indica que para las finales él tiene que estar entre los primeros de esa carrera. Es bueno que se sepa que en los Panamericanos compiten los mejores de muchas pruebas. Entre ellas está esta de 400 metros con vallas. En Europa los hay buenos, pero los mejores están de este lado. Así como están de este lado también, o sea, en Latinoamérica, en toda América, en las Américas, los mejores velocistas. Y casi siempre, combinado con los africanos, los mejores corredores de fondo del atletismo. En muchas otras disciplinas del atletismo también están de este lado del mundo los mejores atletas. Juander, cuando se le veía saltar, por ejemplo, las vallas, con la misma velocidad con que venía recorriendo el piso plano, sin obstáculos, uno se da cuenta que hay ahí ya mucha depuración. Y que es evidente que ha habido bastante traspaso de experiencia, de conocimiento, de parte de los entrenadores de Juander para que pueda desarrollar estas habilidades que solo las manejó, lo demostró a nivel mundial Félix Sánchez, nuestro Félix Sánchez, campeón mundial y olímpico de esa prueba, precisamente. Él es el entrenador de Juander y es evidente que ha logrado muchos avances. Juander, al igual que Luguelín, crean la mala impresión de que porque tiene las extremidades cortas y los pasos no son tan extensos como los hombres que tienen 6 pies y más, que acostumbran intervenir en esta carrera de 400 metros con vallas, no tiene, por tanto, los alcances de estos señores. Pero acuérdense que lo mismo pensamos de Santos, su hermano, que recorrió los 400 metros planos y ganó medalla de oro en Panamericanos y de plata en Olímpicos. O sea, es que en esto del atletismo también se desarrollan habilidades para que lo que son limitaciones en un sentido, compensarlas con habilidades en otro aspecto. Este Juander ayer lucía fantásticamente combinado, tanto en sus pasos como en su velocidad. Es el corredor de semifondo que cuando va a cruzar a saltar la valla, no para, no frena, como regularmente hace incluso los de mayor altitud. Miren ustedes cómo él sigue con la misma velocidad. Hay otros que frenan ante la valla para poder mantener el ritmo. Pero el corredor de 400 metros con valla tiene que desarrollar esa habilidad. Mantener el ritmo, la velocidad, aún frente a la valla. Y Luguelín y ese muchacho Juander Santos
lo hizo ayer con una naturalidad increíble. Y déjeme decirle que esa no fue toda su aplicación. Él podía más. Lo que pasa es que sabía que estaba venciendo fácilmente, que por tanto podía administrar fuerzas para la final. Hoy también en los Juegos Panamericanos debutan las reinas del Caribe. Y esperamos que estas muestren toda la fortaleza que tienen para poder alzarse con medalla. Ojalá que sea la presea de oro. Y siguen también, el mismo Luguelí debuta esta tarde, a las 4, en la carrera de calificación para los 400 metros lisos. Nosotros podemos agregar más medallas, incluso de oro, a las 4 que tenemos, para confirmar esa 10ª posición que alcanzó República Dominicana en los Juegos Panamericanos. Es muy importante que así sea, porque los deportes, el desarrollo de los deportes están acompasados al desarrollo económico y social en casi todas partes del mundo. Y eso, por eso es que los estados deben prestarle mucha atención al desarrollo de los deportes. Miren, la República Dominicana, por otro lado, está viviendo momentos interesantes de su consolidación democrática. Esas pruebas que se van a someter los dos grandes partidos de elecciones prácticamente abiertas, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, con toda la nómina de la Junta Central Electoral, la nómina nacional de la Junta Central Electoral. Y en el caso del PRM, con su nómina, unos 1.200.000 inscritos. Eso es un ejercicio de extraordinaria importancia desde el punto de vista democrático. No todos los países que viven en democracia pueden darse ese lujo. Nosotros, por tanto, le auguramos a esa comisión electoral que ha tomado por autoridad asignada del Comité Político y de los órganos superiores del Partido de la Liberación Dominicana. Pero esa comisión electoral que ha tomado la responsabilidad de montar unas primarias abiertas por primera vez en el PLD, con toda la membresía del país. Eso es, y además con la participación directa como soporte organizativo de la Junta Central Electoral. Eso es realmente trascendente. Lo que se está planteando que ocurre en este país en apenas semanas va a ser aleccionador incluso para muchos países que quisieran tener estos grados de organización y de institucionalidad para poder montar eventos así, de esa envergadura. Y todo hace indicar que están bastante bajo control, porque los plazos están regidos por la ley. La ley, a su vez, está rigiendo el comportamiento de los órganos que son responsables del montaje, Junta Central Electoral. Y ahora vemos que, por ejemplo, el Tribunal Superior Electoral conoce hoy una vista que evidentemente es para despejar cualquier nubarrón que se le presente desde el punto de vista legal a este proceso. De manera que nosotros nos sentimos sumamente orgullosos de lo que está aconteciendo. Realmente motivados a observar y participar en uno de los eventos políticos de mayor envergadura en toda su historia que ha ejecutado el pueblo dominicano. Bueno, todavía hay problemas en el campo laboral. El director general del Comité Nacional de Salario,
Félix Hidalgo, considera inaceptable el retiro de las centrales sindicales de la mesa de trabajo que discute la reclasificación de las empresas. Eso aconteció y eso realmente llama preocupación porque el incremento del 14% salarial para los empleados del sector privado no sectorizado se aprobó condicionado a que las partes luego se vieran para comenzar a discutir el asunto de la reclasificación. No conocemos la estrategia de las centrales sindicales que se retiraron de la reunión en que iba a comenzar a discutir el tema de la reclasificación. Probablemente sea porque estén a la espera de que materialice el incremento salarial del 14%, para entonces dar por un hecho eso y seguir adelante con los demás compromisos. El incremento salarial debe reflejarse ya el 15 de este mes, 14% en todos los salarios, porque así fue dispuesto por el Comité Nacional de Salarios. Bueno, es importante porque a mí me preguntan muchísimos empleados y me dicen, bueno, ¿y el aumento va? Porque todavía la gente no lo cree. Como dio tanta brega y como aquí en ocasiones, cosas que parecen decididas, formalmente aprobadas, entonces son retenidas en su aplicación o postergadas. La gente entonces te pregunta, pero va, claro que sí, es una decisión ya del Estado, aunque la hayan protestado, aunque la hayan condicionado, como fue el caso de los gremios empresariales, que condicionaron el incremento a una reclasificación, cosa que aceptó el sector sindical. Que ayer impidiera en la primera reunión que se iba a discutir ya este asunto, entrar de lleno en la reclasificación. Bueno, hay tácticas negociadoras, ya estamos, ¿cuántas veces las reuniones por el incremento salarial no fueron pospuestas? A veces con alegatos que no tenían mucho sentido. Las negociaciones siempre entre patronos y trabajadores, siempre son un poco traumáticas porque solo los pactos colectivos que fueron negociados originalmente, que acuerdan incrementos salariales por año, porcentajes ya preestablecidos, operan con normalidad. Donde no se ha conseguido eso, la discusión año por año estará siempre presente, la confrontación y eso. Ayer decíamos que no nos preocupaba, cambiando de tema, el asunto de la deuda. Y que ya asciende a 44.500.000 dólares. El equivalente, esa es la suma de toda la deuda, incluida la pérdida operativa del Banco Central. Nosotros insistimos en que la pérdida operativa del Banco Central, que suman unos 10 a 11.000 millones de dólares, no deben ser incorporadas a ese total. Si usted le reduce eso, usted tiene entonces una deuda de unos 35 a 36.000 millones de dólares. La deuda externa es de unos 26.000 millones de dólares. La deuda contratada en moneda dura, que es la que realmente debe preocuparlo y que viene a resultar alrededor de 25, 26%, menos de un 30% del Producto Interno Bruto.
La República Dominicana, por eso, cuando los organismos mundialistas analizan el tema de la deuda dominicana, la consideran manejable. Quiere eso decir que nos despreocupemos, que no mantengamos permanente observancia, vigilancia, que procuremos que cada deuda que se incorpore, que es nueva al conjunto, tenga la garantía de ir a parar a fuentes que sean reproductivas. Bueno, eso es así, eso debemos reclamarlo siempre. Pero cuando usted invierte, por ejemplo, en Monte Grande, 260 millones, 250 millones de dólares, usted está invirtiendo en una obra que va a ser reproductiva. Cuando usted invierte en Punta Catalina, unos 300 millones de dólares que se tomaron de crédito de bancos europeos. Por cierto, una contrapartida que vendría a ser casi insignificante, alrededor de un 10 a 15% del total invertido en la obra. El resto lo puso el Estado de su cartera. Cuando usted viene aunque es que de esos 1.750 millones de dólares que puso el Estado, unos 600 son atribuibles a bonos soberanos, aquellos que se tomaron. Por eso es repagable. Punta Catalina está supuesta a dejar beneficios por 400 millones de dólares anuales. Beneficios al país, al conjunto de la economía. Entonces eso no es problema. El asunto está en que en tiempos de preelectorales se crean muchas tensiones innecesarias que lucen desmedidas por aquello de que lo que se quiere es afectar entonces el curso del proceso comercial y también de la voluntad de la gente, influirla con expresiones que son excesivas, de excesiva preocupación. No es que no nos preocupemos, insisto, que no se agrande de tal manera el problema que luzca insalvable. Lo es. Y además no hay nación que salga del atraso que no aproveche el crédito que tiene. Y en el caso dominicano nuestro crédito es muy bueno. Diríamos que excelente. Entonces usted tiene buen crédito y necesita capital para inversionar, para sustentar programas relacionados íntimamente con el desarrollo económico y social. Aprovéchelo, aproveche esas fuentes. Es lo que legítimamente corresponde a cualquier nación. Y parecería, cuando usted ve campañas montadas contra la deuda, parecería que se quiere transmitir la idea de que la deuda es mala en sí misma, que hace daño. Pero ¿y quién ha dicho? Pero ¿y cómo usted puede pretender? Es más, pregúntale a un rico cualquiera, el que usted quiera, el más rico, a cualquiera de las familias poderosas del país, si no tienen compromisos financieros enormes con la banca nacional y extranjera. Eso que usted lo ve con grandes bienes, con grandes capitales, porque el sistema financiero capitalista se basa en el crédito. Crédito. O sea que la deuda no es mala en sí misma. La deuda lo que tiene que ser es tomada con criterios responsables, tomando en cuenta que usted está adoptando compromisos que tiene que cumplir, en fechas, en periodos que tiene que cumplir.
y también tomando en cuenta que esa deuda vaya a parar a fuentes que sean reproductivas o que tengan un gran impacto en el desarrollo, en la creación de las estructuras básicas para el desarrollo. Todo. Buenos días, don Mozart. Buenos días, Pedro. ¿Viste al jovencito Santos correr ayer a Juander? No. Un hombre de piernas cortas, pero le saca provecho a los que tienen piernas largas. ¿Cómo tú vas a grabar hoy? Sí, tengo tres. ¿Tres grabaciones? Hoy. Salgo de aquí para donde mi amigo Julio Ortega. Tengo que quedarme en la capital para unirme esta tarde con Henry Pimentel y don Héctor Tineo. O sea, hoy es un día bastante duro, pero yo lo afronto. Un hombre de pelea. Tú trabajas mucho, Pedro. Bueno, no me queda de otra, aunque la remuneración sea casi insignificante. ¿Pero cuál remuneración? No hay. Pedro, qué barbaridad. Oí un grito por ahí que ¡ay, Boston! Dígale bye bye. Lo que está pasando con Boston es... ¿Y Julio no te saca una partida ahí después? El programa de él. Julio. Sí. Julio ni da ni dice. Lo mismo que le sacamos nosotros. Mira, ni da ni dice dónde hay. Ay, La situación es preocupante. ay, Pedro. Buenos días, señores, buenos días. A mal tiempo, buena cara. Bueno, eso es lo que Eso dicen los viejos de hace muchísimo tiempo. Y eso funciona, Pedro. Si tú no tomas las cosas y le buscas la vuelta, cuando vienes a ver, te convierte en un amargado. Yo me he dado cuenta que a mis 74 años han Por pasado. eso tú ves tanta gente, esos niveles de frustración de mucha gente frustrada. Y tú lo ves con la amargura en el día a día. Se le nota. No ven esperanza, se les nota. Es porque no supieron aplicar esa filosofía de vida. Sí, la mía. Esa filosofía de vida. Sí, yo creo que me ha hecho mucho bien. Sí, porque es que la gente tiene que saber que todo tiene su espacio y su momento y que la vida es circular. Un momento tú estás bien, esplendoroso, con todo se te da. En otro momento la vida te dice, no, las cosas no son así. Se te niega. Y se te niegan las cosas. Entonces tú en ese momento no puedes cerrarte tú mismo la compuerta y de la esperanza de que se retomen algunos rumbos. Lo que hay que perseguir sin propósito siempre. Perseguir su propósito. Si los tiene bien fundados, bien claro. Tú tienes tu propósito. No, estoy hablando de todo el que está metido en vida pública. Eso sí. Tiene que tener propósito. Pero por supuesto. No vale la pena estar en el medio. No, eso es así. Mira, Pedro, 1.591 títulos entregados, títulos definitivos entregados a familias y parceleros. Más de 50,000. Más de 58,000. 58,000 títulos entregados durante la gestión del presidente Danilo Medina. Yo pienso que ese es otro de los pilares de esas iniciativas que no se tomaron por mucho tiempo en el país, por falta de voluntad política, y que se hace realidad precisamente porque un presidente se decidió a hacer justicia con todos esos miles de familias que tenían años y años sin ese documento, sin ese certificado tan importante, porque ese es un certificado de vida. Quien tiene un título tiene la mitad del trayecto, Pedro, de su dignidad recorrida. Porque además tiene en eso no solo el valor que le da ya de ser propietario, eso de por sí te trae a ti en el plano emocional, en el plano familiar, la seguridad, te da fortaleza, sino que al mismo tiempo se convierte en un instrumento para que tú puedas tener acceso, tomando eso como base, para el crecimiento, para el fomento de tu producción, para mejorar tu cosecha, mejorar tu parcela, mejorar, valga la redundancia, tu mejora. ¿No entiendes? Tienes un título, tienes algo importante.
Así es que antes del 2012 no existían esos 58,000. Del 2012 a la fecha hay 58,000 familias que tienen un título definitivo y todavía faltan, antes de que cierre la actual gestión del presidente en el 2020, o este mismo año todavía todavía faltan 2 entregas más importantes, lo que es probable que podamos superar los 60,000 títulos entregados. Y eso a mí realmente me llena de regocijo. Yo, todo lo que conocemos, la problemática del campo dominicano y que hemos estado interesados en los últimos 40, 50 años por cambiar y darle sentido a la vida en el campo. Y los abusos que se cometían a una persona sin título, pero era vulnerable. La asignación de estos títulos de propiedad es una cosa de un valor inestimable. Devuelve, como tú dices, la fe y el deseo de permanecer en el campo. ¿Tú entiendes? Porque tienes ya tu título de propiedad. Frena el éxodo. Pero por supuesto que sí. Así que felicidades para esas familias que se incorporan ya, insisto, a ese gran número de familias en el país, básicamente en el sector rural, que tienen en sus manos ya ese título de propiedad definitivo. Por otro lado, Pedro, ayer decía Orión Mejía que alguien le citaba y le decía, pero ¿por qué Diario de Cuatro no habla del temita ese de Villavasque y la fiscal? Y entonces Orión muy bien respondía diciendo que nosotros no somos dados a dejarnos llevar por la corriente, sobre todo con estos asuntos de las redes sociales. Nosotros le damos siempre un almohadazo a fenómenos, porque ese no no lo ve como un caso. Eso no es un caso, no. Ese es un preocupante fenómeno que se da en la República Dominicana, porque eso no es desde ahora. Eso es colocarle que determinadas autoridades en determinados sectores le coloquen droga para manejar expedientes. Antes eran armas. Antes eran armas. Y no recuerdan ustedes durante la Guerra Fría cuál era la situación. Que te colocaban una granada, que era la misma granada. Con la misma numeración. Esa era la granada que más se reproducía. No, se le encontró una granada y cuando tú ibas a ver la numeración, esa misma granada se la habían colocado. Había como 600 expedientes con la misma granada. O con una pistola que fue usada. No, que se le encontró una pistola a este comunista. Bueno, cuando van a ver la pistola es la misma que está presente en otros muchos expedientes. De la misma manera, ahora el tema es con el asunto de la droga. Te la colocan y ya tú sabes lo que eso significa para ti. Entonces, ¿qué digo yo, Pedro, sobre ese caso? Bueno, es un caso que felizmente las autoridades de inmediato actuaron. ¿Cómo actuaron? Suspendiendo a la fiscal y suspendiendo toda la dotación de la Dirección Nacional de Control de Drogas en Villavasque. Segundo elemento importante, en medio de las pesquisas, la fiscal, que es la que está señalada por el video y señalada por los muchachos, la gente de los afectados, puso renuncia a su cargo. Eso facilita de alguna manera el proceso de investigación, porque no es lo mismo tú investigar a un fiscal activo que un fiscal que ya se retira, o sea, se renuncia y ya tú puedes entonces ahí buscar otros mecanismos para su sometimiento. Para su sometimiento a todo lo que es las investigaciones que se están haciendo en torno a eso. Ese es el elemento novedoso. Las autoridades están actuando in situ en el lugar, porque fueron allí autoridades tanto de la Dirección de Drogas como el Ministerio Público. Y muy bien, están investigándolo todo. Perfecto, eso me parece muy bien. Ahora, ¿qué digo yo? Yo insisto. Lo más preocupante de esto no es ese hecho en particular. Lo preocupante es lo que eso significa en materia de la autoridad, de pérdida de la confianza en la autoridad. Que cuando tú hablas de la Dirección de Control de Drogas, cuando se tira la dirección, como dicen,
la población tenga el temor de que se metan en tu casa y te coloquen y tú no sientas que quien llegó fue la autoridad, sino que llegó una persona. Te pone en Oye, peligro tu estabilidad. Pone en peligro tu estabilidad. Exactamente, ya eso te crea a ti un estado de ansiedad, de angustia, de inseguridad, que no debe ser. Y por el otro lado, cuando tú ves que eso se conforma toda una mancuerna entre un representante del Ministerio Público, en este caso un fiscal, con agentes que están llamados a perseguir el delito, y hay una mancuerna, una mancomunidad para esos despropósitos, entonces la cosa es peor, porque tú dices, pero ven acá, esto es una asociación de malhechores al más alto nivel. ¿Por qué? Bueno, porque están actuando ahí. Yo recuerdo mucho a mi amigo el general Reynoso, en San Juan de la Maguana, que una de sus últimas acciones fue marcharle en un caso, decir, no, lo que pasa es que aquí se conjugan una serie de acciones donde participan a favor del delito gente del Ministerio Público y gente de la Fuerza Armada y se lo llevaron. O sea, lo sacaron, le quitaron la ropa al hombre. Pero le cito ese caso como otros muchísimos casos que se han dado en el país. Entonces, ¿cuál es la preocupación que debemos tener todos? De que debemos preservar las instituciones, el crédito, que la gente se sienta confiada, la confianza en las instituciones, que cuando yo vea que llega un equipo de la Dirección Nacional de Control de la Droga, yo entienda que ahí hay gente capaz y comprometida con la persecución del crimen, en este caso de la droga. A mí no me gusta mucho hablar de eso, tú sabes, lo estoy tocando, pero a ese nivel, porque no me meto directamente, pues. Yo digo que esos son de los flagelos que solo se combaten en dictadura, para llamarlo de alguna manera, régimen de fuerza. Después, en democracia, muy difícil. Si no, pregúnteselo a Estados Unidos, que es el mayor consumidor de estupefacientes. Y a Duterte, es Filipinas, exacto, como expresión. Entonces pregúntale a ese. Al Duterte. Sí, ¿quién va allí a inventar con asuntos de droga? Le arrancan la cabeza. Pero como yo no hablo de eso, lo que quiero sí insistir es en la preservación de las instituciones. A mí no me gusta que la policía es una... No, la policía no. Al interior de la Policía Nacional actúa gente que reniega de la esencia de esa institución. Y la institución tiene que estar en capacidad de cada día, primero saber a quién ingresa, y además que sus organismos internos de vigilancia le permitan temprano, más temprano que tarde, ubicar a gente que está en tales o cuales acciones que pueden dañar la imagen. Y que cada día se fortalezcan las leyes ya existentes y los mecanismos ya existentes de fortalecimiento y de saneamiento de las autoridades, de las instituciones. Ese trabajo formidable que está haciendo Jean Alain, por ejemplo, que no solo se está ocupando de mejorar en forma sustancial la penitenciaría, todos esos establecimientos, sino que está empeñándose en la formación de esos asistentes de la justicia, que son los fiscales, para que ellos actúen y tengan todo el aval, que tengan condiciones adecuadas de vida, que tengan buenos salarios, ¿verdad? Pero que sea gente que está calificada y que está comprometida con algo tan vital como es la preservación del orden y el cumplimiento de la ley a todos los niveles. Entonces, Pedro, yo pienso que la reflexión, cuando acontecen cosas como esta, es no solo irse al morbo y que a la fiscal hay que matarle, que esa balaraza y que si o cuánto, y que son unos bandidos. No. Él es un equipo. Sí, pero es lo que te estoy diciendo. Manipulador de la ley. Pero es lo que te estoy diciendo, Pedro, pero que eso... Para beneficio. Eso no es la primera vez. Revisa, solo hay que buscar ahí el histórico de situaciones
de esa naturaleza para que tú veas lo que ha pasado en este país por mucho tiempo, por mucho tiempo. Entonces, eso hay que ver cómo se enfrentan esas cosas. En el ámbito político, Pedro, me quedé ayer un tanto preocupado. ¿Con qué? Con la comparecencia del buen amigo Felucho Jiménez. Porque Felucho, entre las muchas cosas interesantes que dijo, sustentada en una historia que él conoce perfectamente bien de su partido y sus dirigentes. Porque Felucho es un hombre, ese sí es verdad que es un hombre que ha estado desde el principio en el Partido de la Liberación Dominicana y al lado, justo al lado de su mentor, el profesor Juan Bosch. Ese no es cuento, ese no llegó ayer. Pero además Felucho es un hombre de una relación primaria de verdad con los dos dirigentes, con los dos líderes del partido. Tanto con Leonel Fernández, con quien viene durante un buen tiempo siendo un gran colaborador, como le fue incorporado en los gobiernos del presidente Leonel Fernández, donde sirvió con eficiencia Felucho en diferentes instancias, como con el presidente Danilo Medina, que ha sido su amigo y su aliado desde siempre, desde que ambos se colocaron, es verdad, a un lado y a otro del profesor Juan Bosch, para hacer lo que impulsaran, ejecutaran acciones políticas emanadas de una mente superior como la del profesor Juan Bosch. Esa es la verdad. Entonces, cuando un hombre como ese se refiere a la situación de su partido, hay que prestarle atención. No me lo descalifiquen, no comiencen a decir que Felucho esto, que Felucho lo otro, que o cuánto. No. Está hablando una persona que conoce su organización, la conoce perfectamente bien y tiene información de primera mano. No es invento como los analistas y nosotros aquí comentamos después de ver lo que sale en los medios de comunicación. No. Ese es el día a día. Ese conoce las entrañas del Partido de la Liberación Dominicana. Y si ese señor le dice a este país que el partido que ha sido, como yo le adelantaba a él ayer, que ha sido el generador de los cambios más importantes, de las transformaciones más importantes que tiene este país. Cosa que él apoya, que él asiente. Sí, él dice que es así. Si ese señor me dice a mí que eso está a punto de desvanecerse, ¿por qué? Bueno, porque cuando él me dice a mí que el proceso interno ya, por ejemplo, me dice que la confrontación entre los dos líderes ha llegado a niveles que prácticamente se hace incómodo, difícil que llegue la venencia, porque él entiende, y lo dijo textualmente, que el expresidente Leonel Fernández jugó todas las cartas para que eso fuera así. Que cometió desvaríos, excesos políticos, dice Felucho Jiménez, que llevaron a esta situación, al estado de situación que tiene el Partido de la Liberación Dominicana. Pero todavía eso no es lo más grave. Lo más grave es que cuando lo abordo digo, pero Felucho, entonces, ese presidente Leonel Fernández está corriendo todavía. Digo yo dije en el supermercado, le dije a ustedes el otro día, hay que esperar porque uno no sabe, el presidente no se ha inscrito. Bueno, vamos a esperar. El presidente está corriendo y sin lugar a dudas es el principal pilar de lo que están corriendo. Me van a decir a mí que no es el principal, pero claro que es el principal. Pero un hombre que viene de 3 administraciones en el PLD, con lo que ya le dije, del partido que ha transformado este país, no va a ser él, si está en ausencia del corredor, la otra gran figura, que es el presidente Danilo Medina, entonces no va a ser precisamente el Leonel Fernández la principal figura en el marco de ese proceso. Pero dice Felucho que de lo que se trata no es del corredor de candidatos por particulares, de precandidatos, seguidores, sino que es Leonel Fernández corriendo contra la fortaleza de una estructura que existe y que encabeza y lidera el presidente Danilo Medina, que bajo ninguna circunstancia, dice él, bajo ninguna circunstancia se va a sumar
a una eventual campaña, en el caso que él entiende también, él, no es Mozart, a los chismosos esos que están alrededor de Leonel Fernández. Él dice, que si logra pasar, que él dice que es difícil, el presidente Leonel Fernández como candidato, la va a tener difícil, porque va a haber una situación en que esa estructura que es mayoritaria en el PLD, dice Felucho, no se va a sumar. Entonces, Pedro, yo le decía, pero ven acá, papá, pero de la misma manera, si pasa uno del grupo de Danilo Medina, puede haber lo contrario. Se sienta. Tú dices que se sienta, digo yo, sí se van a sentar, porque de lo que va viene, papá. Porque si la situación está así, entonces si pasa uno de los tuyos, entonces los míos se sientan. Eso es, sí, pero no es lo mismo. Eso me dejó a mí un sabor, Pedro. O sea, que yo digo, miren hoy, ayer se reunió la comisión, no se pudieron poner de acuerdo a la comisión electoral. Me parece que son... Espérate, no, porque tú siempre... Me parece, no, los detalles. Parece, sí. No. Hay una situación ahí, porque que eso ya es el sábado. Sí. Y se pudo resolver pero ayer por mismo. lo que reportan, algo hay ahí que propusieron, Pedro, no me empequeñece la cosa. De la misma manera que te digo. Es que no es deseo, mira, yo no me manejo por deseo. De la misma manera que te digo lo siguiente, Felucho se va. ¿Se va para dónde? Se retira, lo anunció ayer, aquí. ¿El qué? Felucho anunció. No lo anunció hace tiempo que el año que viene Felucho anunció ayer que él se retira de las actividades políticas, sí, y que se va a la Bacoa, para allá. Arroyo Frío, sí. donde construyó un sitio de retiro. ¿Qué tiene que ver? Él está tirando sus últimos fogonazos, tomando partido de la lucha interna del PLD. Ya está hablando. Eso es todo lo que está pasando. Con todo el respeto que tú me mereces. Con todo el respeto que tú me mereces. Ya ese tipo de análisis tuyo cae en que está hablando un simple seguidor de Leonel Fernández. No. Lo que te estoy diciendo es que él es un simple seguidor de Danilo Medina. No. Pero lo primero es que si lo vamos a analizar lo primero es que no es un simple. Yo le tomo, lo primero es que no es un simple. Yo le tomo. Lo primero es que no es simple. Él no lo niega. Él no niega. Pero él no niega su situación. Eso es lo que yo quiero. Eso es lo que yo quiero. Él no lo niega. Pero Pedro, él es partidario de Danilo. Y dijo claramente que se retira. Inicié esta reflexión de la actividad política. Ya. Eso lo dijo incluso fuera del aire. Eso lo dijo incluso fuera del aire, que debiste por lo menos guardar. No, él lo dijo también ahí. Él dice, yo me voy a mi él no dijo eso no lo dijo. Lo dijo ahí. Eso no lo dijo. Pero ya pero lo dijo en el aire. Al margen de eso. Lo dijo ahí. Desde que como inicié, ustedes recuerdan cómo fue que inicié, porque es que tengo problemas con esta gente. Desde que inicié el comentario dije mi preocupación por el Partido de la Liberación Dominicana, pero además dije de quién yo estaba hablando. Tú no te puedes... Él es un hombre con autoridad partidaria. Entonces tú no puedes desdeñar. Pero él es un hombre ya localizado en un sector del PLD. ¿Qué importa? Abiertamente. ¿Pero qué importa? O sea, que parte interesada. Pero no importa. En la confrontación. Pero Pedro. Él es parte interesada. Sí, en este momento hay que tener mucho cuidado con dime eso. ¿Quién no es parte para interesada? apreciar pero eso. Dime uno que no sea parte interesada en pero el PLD. Pero él es activo. Pero espérate. Dime uno. Él forma parte. Pero dime. También lo digo. Pero dime uno. Yo formo parte. Dime uno. Yo apoyo a Danilo Medina. Si se te siente ahí, entonces Rafael Alburquerque está descalificado. Mira, cógelo todo con un grano de sal. Cógelo todo con un grano de sal. No, yo no tengo que coger nada con un grano de sal. Yo estoy diciendo... En estos momentos, yo estoy hablando con un grano de sal. Yo estoy hablando sobre la base... Todo lo que sea de... Yo estoy hablando sobre la base de algo que dijo un dirigente... Con un grano de sal. Un dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El mismo que gente como tú lo descalificó cuando le dijo al país que el presidente le había dicho, el presidente Danilo Medina le había dicho que él no iba. Y gente como tú dijeron que Felucho estaba hablando disparate. Que eso no era verdad, que quién dijo, esos son de los inventos de Felucho, como tú estás diciendo ahora. Y resulta que el presidente, su discurso histórico para despejar al país de los nubarrones. El presidente quería ir, hombre. Espérate. Fue el influjo de la masa que lo contuvo. No le dé mucha vuelta a eso ya. El presidente confesó que se sintió interesado ya
a ir y que no pudo porque las circunstancias se le voltearon. Toda la coyuntura le hicieron negativo. Como son eventos negativos, todo lo que está enfrentando el presidente de los últimos 6 meses. Así de simple, ¿eh? Todos los eventos políticos le son negativos. Se le están mandando señales de que no insista, de que el proyecto fracasó. Si quería oír eso, yo te lo digo también. El proyecto de la reelección fracasó, Mozart. Eso fracasó, no le demos tanta vuelta a ese globo, que nos vamos a marear. Ya, si tú querías oír eso, yo te lo digo. La edad. No, yo, esa cosa. Las circunstancias. Tú sabes cuándo la dice y cuándo no la dice. Pero ese proyecto fracasó. La circunstancia y la edad. Dígale a la reelección. Y la circunstancia y la edad. La circunstancia y la edad hay que respetarla. Bueno, porque el hombre se mueve de acuerdo a sus circunstancias. También porque yo entiendo que lo que dijo Felucho es importante, forma parte de la... Pero no está para que tú lo tomes como una línea de acción. Yo sí le pido a Felucho Jiménez, como lo ha sido, la mayor de las comprensiones frente a tu... No, pero yo lo comprendí perfectamente, con muchísimo respeto. Tú lo descalificas. No, yo no estoy descalificándolo. Tú lo descalificas. Yo lo que digo es que él es un político que se retira del medio. Y al retirarse dice yo... Eso no es verdad. Me retiro pensando... No dice eso por eso, no. Eso no es por eso. En ser solidario con esa Danilo. Esa es elucubración y manipulaciones tuyas. Dice que he estado con él toda la vida. Sobre algo que él no dijo en el aire siquiera, sino que lo dijo ahí. Lo dijo aquí también. Él lo había dicho hace tiempo eso, que Felucho había dicho que se retiraba y ayer nos dijo, fuera del aire, recuerden ustedes que yo incluso me retiro cuando nos habló de la sindicatura. Perfectamente bien, pero bueno, ya me contaminaste No, porque es que ese es tu papel. Tuya es una manipulación. Ahora soy yo el manipulador. Sí, hombre, no lo lleve a ese plano. Ahora soy yo el manipulador. Déjalo a él como una expresión dentro de la situación interna del PLD. Mira, Mozart. Pedro, que tú no puedes ciegamente, tú no te puedes cegar. O sea, no extrapoles. Tú no te puedes cegar político coyuntural. Tú no te puedes cegar con eso, con Leonel Fernández. Tú estás ciego. Cegado, tú estás a 4 patas con eso. No, tú no puedes estar así. Ni activo estoy, Tú no puedes ser así. No estás activo porque te desactivaron. No, sí, así es. Te desactivó Leonel y Danilo. De los dos. Entonces no fuñas tanto. Ni activo estoy. Entonces, deja tu pujo. Deja tu pujo, deja eso. Porque entonces te lleva eso a decirme manipulador a mí. No extrapole una intervención de él. Yo no estoy extrapolando nada, yo estoy diciendo lo que hay. No, hombre, no, tú estás también. Yo estoy diciendo lo que hay. Se te han caído como 5 planes reeleccionistas uno detrás de otro. ¿Cuáles planes? Todo lo que anuncia. ¿Cuáles? O sea, todo lo que tú anuncias. ¿Pero cuáles? ¿Pero cuáles se me han caído? Pero, Mozart, deja eso ya. Vamos a esperar que los eventos se desarrollen. ¿Pero por qué tú dices que a mí se me han caído los planes? Porque ustedes a cada cosa le dan una oportunidad. Se van a presentar, esta tarde entregan, mañana, y nunca entregan. El proyecto de la reelección nunca llegó. ¿Y qué tiene que ver eso? Que no, que fracasó el proyecto. Bueno, pero yo manejaba información sobre la base de lo que se estaba dando. Entonces ya eso es lo que ha pasado, eso es lo que ha pasado ya. A que se te ha caído es a ti. ¿La reelección? No, yo no tengo. No, la reelección no. No, porque tú no. Tú estás con una pata en un lado y la otra en otra. No. Sí, tú estás con una pierna en una y con otra pierna en otra. ¿Tú sabes lo que vale la pena? Yo soy un hombre frontal, yo voy frontal, yo voy... Es por ahí que voy. ¿Tú sabes lo que vale la pena? Eso es así. Ratificar el diario de 4. Eso es así. No hable de diario de 4. No hable de diario de 4. Hace una política de nosotros. Aquí no hay unidad de criterio. De acuerdo a lo que tú dices, aquí no hay unidad de criterio. Sí, pero hay un propósito. Aquí no hay unidad de criterio. defender la política pública. No. Dependiendo. Defender la política pública dependiendo. El PLD ha transformado al país. Dependiendo. Eso es lo que importa. Dependiendo. Eso es lo que importa. Lo que quiero decir es que la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana es difícil. Se está definiendo, hombre. Pero tú me vas a dejar hablar o no. Vamos a la pausa. Deja eso, hombre. Gracias por compartir con nosotros estos momentos para estar enterados de las informaciones que ocurren en otros lugares. Así que pasamos de inmediato a las noticias internacionales. Saldrán del limbo apátrida. Los hijos de venezolanos nacidos en Colombia desde el 19 de agosto de 2015 tendrán acceso a la nacionalidad colombiana, una medida que les permite regularizar su situación gracias a la norma aprobada por el gobierno de Iván Duque.
La medida tiene carácter urgente, temporal y excepcional, por lo que cuenta con una vigencia de 2 años, aunque se puede acortar si cesan las circunstancias que impiden el registro de los menores como venezolanos. Nos unimos para decirle a esos 24.000 niños que han estado en esa situación, que prácticamente conducía a la apatridia, que no van a estar en esa situación. Hoy ya son casi 1.400.000 los venezolanos que se han instalado en Colombia para dejar atrás la crisis que se vive en su país. El problema para los menores nacidos en terreno colombiano reside en que, tal y como constata el Estado, existían obstáculos insuperables para que los niños pudieran obtener la nacionalidad venezolana y no tenían acceso a la colombiana, puesto que sus padres son extranjeros no domiciliados en el país. Mónaco da un paso adelante en la despenalización del aborto. El gobierno del pequeño estado, cuya religión oficial es el catolicismo, ha introducido un proyecto de ley por el cual las mujeres que interrumpan voluntariamente el embarazo antes de la 12ª semana no afrontarían una pena de prisión de 3 a 6 meses o una multa de 9.000 a 18.000 euros. Unas condenas que hasta ahora observa la legislación. El aborto solo está autorizado en caso de peligro para la madre, violación o malformación del feto. La nueva normativa no afectaría a los médicos, sino solo a las mujeres, que normalmente acuden al extranjero para someterse a la intervención. Además del Principado, otros pequeños estados del continente como Malta y Andorra tienen unas leyes igualmente muy restrictivas al respecto. Nuevo golpe de un país de la Unión Europea al oasis de las entidades financieras. La filial suiza del banco HSBC, el cuarto del mundo, ha aceptado pagar 294 millones de euros por una investigación abierta en Bélgica 2014, que se saldó con acusaciones de la Fiscalía de fraude fiscal grave y blanqueo de capitales. Francia obligó este mismo año a otra entidad helvética de servicios financieros, UBS, a pagar una multa de 4.500 millones de euros por delitos similares. Para Diario de 4 en las internacionales, Giovanni Ramírez. Ahora nos vamos a una pausa y luego continuamos con más de Diario de 4.